Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Datlas. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de la empresa de analítica de datos Datlas, donde desde hace un rato no nos veíamos, pero ahora que vamos a reactivar esta temporada 14, cada semana nos vamos a estar viendo para entrevistar personalidades únicas en este ecosistema de negocios y transformación digital. Y el día de hoy relanzamos nuestra temporada 14 con este primer episodio de temporada con Estela Jiménez. ¿Cómo estás, Estela? Muy bien, Pedro. Muy contenta de estar aquí contigo. Y ya extrañaba y quería formar parte de este café. Quiero decirte que junto con César, que está aquí en la producción con los audífonos, hoy llegamos a una meta, o estamos por cumplir una meta porque vamos rumbo al 200. Rumbo al 200, que es rumbo al episodio 200, entonces justamente nos faltan 10 para llegar, o 9, 8, dependiendo el momento en el que escuchen este episodio, pero ya casi llegamos y agradecemos a todas las personas que nos han seguido. Últimamente nos escribió gente de República Dominicana, muchas gracias. De hecho, ya tenemos nuestro primer intern de allá, así que saludos. También nos escribió gente de Madrid, muchas gracias por dejarnos comentarios en Spotify. Y si todavía no te has suscrito, recuerda que nos ayudas muchísimo si te suscribes en YouTube, en Apple Podcasts, en Spotify. Y bueno, como es costumbre, Estela, me gustaría darte la bienvenida. El concepto de Café de Datos es hablarle a una audiencia que está, pues ahora sí, aprendiendo y liderando transformaciones dentro del negocio. Y transformaciones de todo tipo. A veces la transformación es a través de innovación, a través de diseño de negocios, a través también de transformación digital, inclusive analítica o inteligencia artificial. Pero hay ciertas, características compartidas, ciertos fundamentales, y creo que con tu experiencia nos vas a compartir mucho el día de hoy. Preparamos una semblanza y la voy a leer, Estela. Estela Jiménez es estratega en innovación y diseño de negocios digitales, emprendedora y cofundadora de más de 10 startups, con más de 15 años de experiencia, transformando tecnología en propuestas de valor reales para empresas y emprendedores. Es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León como licenciada en diseño gráfico. Formación que marcó su enfoque centrado en el usuario y la experiencia. Actualmente representa su firma de innovación corporativa Second Phase y se desempeña como vicepresidenta de tecnología e innovación en el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de Nuevo León. Además, su vínculo con el sector turismo, donde nos conocimos, se acentúa a través de su participación en el Clúster de Turismo de Nuevo León, donde ha impulsado la integración de tecnología e innovación para fortalecer la competitividad del sector. Un aplauso. Saludos a todos los amigos y amigas del Clúster, que los queremos mucho y que miren, aquí hay conexiones que suceden gracias a eso y otros eventos como Enlace, que también por aquí destacamos, que nos hemos conocido. Pero tenemos una pregunta tradicional, Estela, y ahora sí te va a tocar hablar. Si te pudieras tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntarías? Fíjate que lo pensé mucho esa respuesta y llego a la misma persona y es cliché, pero yo sí me tomaría el café con Steve Jobs. Con ganas de, me interesa mucho su proceso mental detrás de las cosas que hizo. Y creo que, no sé si pudiera lograrlo, pero creo que le haría todas las preguntas hasta poder saber y desmenuzar un poquito cómo hizo todo ese proceso, dónde estaba su mente y su corazón cuando estaba pasando eso. Y al mismo tiempo retar un poco en retrospectiva y decirle, mira, el mundo que es hoy, después de muchas de tus decisiones, sí se fue a donde tú querías o no, ¿verdad? Entonces siempre, la verdad es que desde que entré a esta industria y conocí la historia, es algo que me atrapó. De hecho, no sé si a todos les pasa, pero yo me acuerdo que estaba haciendo el día que me enteré que falleció. No, o sea, ¿qué estaba jugando voleibol, claro. La verdad. Estaba en un partido y recuerdo que iba conmigo alguien que trabajamos ya en la empresa de tecnología y le cambia la cara. Y yo, bueno, ¿qué hice? ¿Hice algo mal? Porque estaba jugando. Y me dice, ¿se murió ya Steve Jobs? Y yo, ¿qué? Entonces creo que sí es alguien con quien yo, no sé si tome café, tal vez tome té, pero me lo tomaría con él. Sí, creo que él es más de té, ¿verdad? Sí.
Fíjate, O juguitos, ¿no? claro. Digo, cuando dramatizan su personaje en una película, Ashton Kutcher lo hace muy bien, ¿no? Lo ponen descalzo en los jardines de Stanford, alrededor de los árboles, ¿no? Sí, Como siempre una persona buscando el centramiento, el enfoque y la belleza a través del diseño, cómo le ponía tanta atención a esas partes sobre todo, o esos detalles. ¿Quién le pone atención a un font hoy en día, no? Uno da por hecho, es como respirar, y él... Te voy a decir algo. Ajá. Yo todavía hago documentos y ahorita estoy preparando uno que de hecho voy a mandar al clúster. Y me detengo porque no encuentro la tipografía que transmite lo que quiero transmitir. Entonces sí pasa, sí lo hacemos. Sí hay gente todavía. No, claro. Y justo ahí quiero hacerle la vinculación con la siguiente pregunta, porque probablemente esa visión a los detalles que tienes esté asociada a que estudiaste o te preparaste profesionalmente como licenciada en diseño gráfico, ¿verdad? Cuéntanos un poquito de esa historia, cómo escogiste esa carrera y qué te dio curiosidad. Mira, escoger la carrera como tal fue una mezcla entre mi contexto en ese momento y lo que yo quería lograr, que creo que así es como vamos en la vida, como balanceando esas. Y en ese momento, bueno, yo soy la mayor de una familia de 4, entonces ya tenía toda mi formación y a la hora de elegir la carrera mis papás me dijeron, oye, o te consigues una beca ¿verdad? O te modulas o a ver qué onda. Entonces, y yo siempre tuve el plan de venirme a Monterrey. Yo sabía que Monterrey era una ciudad grande. ¿De dónde eres Yo originaria? soy de Tampico. De Tampico. Así es. Entonces, no muy lejos, pero una ciudad totalmente diferente. La ciudad de las tortas de la Barda, Así ¿verdad? es. El 9 leguas. Y de que abres la boca y te sabe a sal. O sea, es esa ciudad. Entonces, siempre supe que yo me quería venir para acá. Desde que estaba en la secundaria, como que lo tuve muy en claro. Y escogí la carrera de diseño gráfico al final, después de otras opciones, porque me interesaba algo creativo, pero que tuviera un uso. Y digo, cada quien puede tomar la carrera por diferentes razones. Para mí, diseño y todas sus acentuaciones resuelven un problema. Y entonces la verdad es que siempre lo he visto así. Y desde entonces fue que me clavé mucho con esa parte. Resolvíamos problemas de comunicación en la parte gráfica, pero conforme fui avanzando, de hecho, si les traigo mi portafolio de la carrera, era más como este desarrollo de ideas, más que el desarrollo visual. Y fue así que fui avanzando por ahí del, creo que 6º semestre. Quise empezar a trabajar y entonces todavía en la carrera fue que empecé a buscar ya un path profesional. Y me puse mucho la meta de que tenía que ser en algo que estudié. Claro. Y el gran problema que pasa cuando te vienes de una ciudad pequeña, y me vine por eso, pero como que ya tenerlo enfrente, es que aquí todo está más acelerado y la competencia es más grande. Entonces, por ahí del 3er semestre, cuando ya empezamos con las cosas más técnicas de la carrera, yo estaba totalmente fuera. O sea, todos los demás, íbamos día 1 de la clase y todos sabían qué hacer. Y yo estaba ilusamente pensando que iba a llegar a una clase a que me enseñaran cómo le iba a hacer y de que no. O sea, el resto ya está ahí, alcánzalos, ¿no? Entonces yo sabía que técnicamente iba a ser una carrera perdida. Digo, siempre hay manera de recuperarte. Pero entonces, bueno, ¿qué es lo que yo voy a traer diferente o en qué yo voy a traer ventaja? Y siempre le aposté a las ideas. Siempre dije, yo voy a pensar diferente, levantar la voz y traer a la mesa algo que alguien no se lo espera, ¿verdad? Que es muy valioso en muchas etapas de cualquier oficio y sobre todo cuando retamos el status quo, creo que son particularmente importantes las ideas. Quiero preguntar 2 curiosidades. Cuando estabas en diseño gráfico, me imagino, ¿qué computadora tenías? ¿Te acuerdas? Sí, casi todos una le tenemos, Toshiba. Ándale, casi Era todos una le tenemos Toshiba, cariño a nuestra sí. computadora de universidad. Sí, porque me rescató varios renders que yo pensé que no iba a aguantar, la verdad. Y algo que me pasaba mucho es que a mí no me gustaba trabajar con las computadoras y digo, tenía la ventaja de tener una, no todos tenían esa ventaja, pero no me gustaba trabajar con las computadoras de la universidad. Entonces, y es fecha que si vas a mi camioneta vas a ver mi mochila con mi compu, la tengo conmigo desde que estaba en la carrera. Bien. Siempre era la niña con la mochila, claro. Cargando su computadora a todos lados porque pues siempre había algo que hacer, ¿no? Oye, y hacías mención de algunas anécdotas de reto coincido contigo, a veces llegas a un salón de clases y también es muy interesante ser la persona retada y no quien está jalando a los demás, ¿no? O sea, porque dices, oye,
me tengo que estandarizar. Pero cuando acentúas ahorita que preferías ser la persona de las ideas, ¿a qué te refieres? Dame un ejemplo preciso de algún caso que te acuerdes donde fuiste la persona de las ideas. Digo, te pongo uno muy corto y tal vez uno un poquito más amplio, pero una de las cosas que nos parte de lo que ves en la carrera de diseño gráfico, pues es la comunicación. Entonces tienes que escribir bien, tienes que hablar bien, ¿verdad? Qué difícil. Entonces, es dificilísimo sí, escribir bien. No a es nivel nada universitario sencillo. como que, pero bendito Dios, tengo una mamá que siempre eso me lo puso. Mi mamá es maestra, entonces, es más, es fecha que si publico algo, mijita, aquí esto, entonces, gracias mamá. Y me acuerdo que estaba en una carrera justamente de tipografía y estaba el maestro hablando de esa importancia de escribir bien. Y entonces estaba escribiendo en el pizarrón palabras con sonidos en inglés, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se dice esto? Y la verdad, solo me acuerdo de la palabra que fue la que le corregí, pero no sé, si era alguna palabra y tú decías, no sé, composition, ¿no? Ujú. No, aquí dice composition, porque estamos en español, porque así se Claro, habla aquí, sí, ¿no? sí. Y entonces tenía esas varias palabras y iba diciendo y entonces todos empiezan a hacer los sonidos y llega a la palabra she, en inglés, ¿verdad? S-H-E, y todos dicen she. Y yo le digo, y él lo aprueba, ¿no? Y yo, perdón, pero ahí dice C, porque el sonido SH no existe en el español. Exacto. Me bien. sacó del salón, Pedro. No, bueno, por rebelde. Me sacó del salón y luego habló conmigo. Él era también el director de carrera. Entonces, a la fecha, que ya no le gusta que le diga maestro, pero el maestro Tapia y yo somos buenos compañeros. Y me dijo, tienes razón. O sea, tienes razón en el approach. Entonces, pero levantar la voz cuando ya todo el grupo validó y que el maestro validó es bastante complicado. Es complicado. Entonces, ese es un ejemplo que te puedo decir que es tal vez más como una certidumbre que una idea. Sí. Pero yo siempre buscaba eso. O sea, los trabajos buscaban exaltar al final lo que hacíamos en la carrera, que era la comunicación visual, y sí, pero yo buscaba transmitir un mensaje, o sea, que no fuera la gráfica como tal, que tuviera un sentido detrás, y eso era lo que me gustaba construir. Fíjate, está bien interesante. Nosotros aquí en Atlas y en general en la parte de analítica, ha cambiado mucho la profesión en los últimos 10 años, porque cuando alguien anteriormente te hubiera dicho, oye, no, necesitas aprender más código, más lenguajes, más poder, etcétera. Ahora, mucho de lo que recomiendan aprender es storytelling, ¿no? Es storytelling, es hacer buenos gráficos. Hay unos libros increíbles, ¿verdad? De una maestra que se llama Nancy Duarte, ¿verdad? Que es súper emblemática. Nos los hemos devorado aquí en Atlas cada vez que hacemos presentaciones, etcétera, porque creo que lo que dices es bastante correcto. A veces quien no sabe comunicar y quien no sabe diseñar, que muchas veces nos ha pasado, pues empiezas por el escueto de la plantilla o empiezas por esto, por el otro, pero dejas hasta el final el mensaje. Y yo me acuerdo que tenía un jefe también en mi trabajo que se clavaba mucho con, antes de hacer cualquier presentación, en el pizarrón enorme, ¿cuál es el mensaje? Nos quedamos 2 horas, 3 horas debatiendo el mensaje. Lo teníamos y ahora sí, hacíamos no sé qué, ¿cuál es el mensaje? Apunta. Y está bien difícil que todas las brújulas apunten al mismo norte, sobre todo cuando trabajas de manera colaborativa, ¿no? Así es. Oye, y Estela, a ver, platícanos un poquito de esa parte del pasado, ahorita que nos vas a contar más adelante de los proyectos de innovación, de startup, etcétera. Pero, no sé, ¿harías algo diferente? ¿Te llama la atención ahora que lo ves en retrospectiva, algo le hubiera sumado a esa educación que tuviste? La verdad es que no, Pedro. Mucha gente piensa que yo dejé de hacer diseño y yo considero que la diseñadora sigue en mí y sigue trabajando. No solo porque puedo hacer buenas presentaciones, como lo acabas de decir, el storytelling es algo que ya es innato en mí, sino por justamente lo que mencionabas. O sea, creo que todo proyecto y las empresas lo tienen muy claro. Necesita tener un objetivo, obedece a una necesidad de negocio. Pero luego ese se tiene que alinear con, pues te lo tienen que comprar y usar. Porque la empresa puede tener muy su necesidad, pero es un universo y aquí está otro, ¿no? Que te tiene que consumir. Entonces, siempre es cómo eso lo vas conectando. Y creo que las habilidades que me permitieron saber y hacer eso están en la carrera que estudié. Creo que si algo podría sumarle a eso, pues es el avance tecnológico que tenemos hoy. Claro. O sea, definitivamente también yo y todos vivimos de momentos
históricos, ¿no? Y esta generación que somos se ve caracterizada por el avance tecnológico. Es más, en parte esta misma sensación de no pertenecer que todos iban tan adelante, pues es porque no nací aquí. Seguramente si hubiera nacido aquí me hubiera llegado mejor música y hubiera tenido un avance tecnológico también en eso, porque yo estaba en otro lado. Claro. Y entonces yo me considero un late millennial porque a mí me llegó más tarde el internet, la tecnología. Y esa misma perspectiva también, yo lo tengo que confesar, no soy una early adopter, no lo soy. Pero eso me permite entender los miedos de las personas que no quieren luego agarrar algo nuevo y cómo conectamos con esas necesidades, ¿no? Entonces, no cambiaría lo que estudié, pero creo que si supiera lo que sé ahora, creo que... Revolucionar. Sí, estaríamos en otro lado. Sí, yo también siempre envidia de la buena, como quien dice a la gente que ahorita está en la universidad, porque digo, por un lado, o sea, sí que chulado lo que me tocó aprender, mucho pensamiento crítico, mucho debate, mucha perspectiva. Que está escaso, ¿no? Sí, que hoy está escaso. Sí, está pero escaso. también estaría bruto, ¿verdad? Tener todo el poder. Solamente recordando que son segundos cerebros o tercer cerebro, no reemplazar el que tenemos aquí que está tan bonito. Oye, ahora sí, date rienda suelta. Cuéntanos un poquito, Estela, de estos proyectos en los que, bueno, yo conozco tu carrera, César, también por lo que hemos visto, pero cuéntanos qué te ha marcado en el camino, ¿no? Y sobre todo, hemos hablado de las ideas, hemos hablado del diseño, pero me gustaría también empezar a conocer desde tu perspectiva cuándo empezó a cultivarse la innovación en tu carrera. Sí, la verdad es que viéndolo en retrospectiva me doy cuenta, y sobre todo contando estas historias, analizando que el bichito de la innovación yo ya lo traía. Nada más, en mis tiempos no existían carreras de innovación. Y sigo pensando que la innovación es como un adjetivo que le pones a lo que haces, ¿no? Y que cambia totalmente, o sea, la cosa que está antes lo cambias y le pones este adjetivo. Considero que también la innovación es muchas cosas al mismo tiempo. Es, no sé, visión, es creatividad, es resiliencia, es adaptabilidad, es tenacidad. Entonces, creo que comparto esos mismos valores, es algo que siempre he tenido. Pero la primera vez que yo supe que estaba haciendo innovación va muy ligado es un momento tanto de crecimiento personal como de una evolución de la empresa que ayude a formar, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar, te decía, todavía estaba en carrera, entré a una empresa de tecnología. Cuando entré eran 5 personas. Siempre cuento la historia de que yo decidí qué baño era el de mujeres, porque eran todos hombres y pues no había necesidad de decidir, oye, ¿a cuál me voy? Bien Entonces hecho. yo lo elegí, cuál era el que se iba a quedar como el de mujeres, que era el que cerraba bien la puerta. Y de ahí, digamos, estuve expuesta a muchos grandes proyectos. Fue una gran decisión esa empresa porque yo tenía, me acuerdo, varias opciones y me metí en la empresa donde tenían oportunidad de crecimiento y estaban haciendo algo que yo no sabía qué era, honestamente. Claro. De hecho, cuando yo llego a la entrevista digo, oye, yo no sé qué son las apps. Mira, este es mi teléfono, un Nokia del que tenía reproductor de música con rojito, el que salía con Adal Ramones. Bueno, ese era mi telefonito. Pero puedo aprender. O sea, puedo aprender, tengo toda la capacidad de hacerlo y si me das la oportunidad, de aquí le damos, ¿no? Que ahí fue cuando conocí a Gustavo. Y de ahí, digamos, en estos proyectos naturalmente me toca estar mucho en contacto con el cliente porque yo era el primer punto. ¿Qué vamos a hacer? Y muchos clientes sabían qué y otros no. Y entonces esas interacciones me fueron dando también, pues, esa experiencia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues conforme va avanzando el tiempo, para cuando yo me graduó un año después de que entré a trabajar ahí, yo ya era líder de mi departamento y se da un momento en la empresa en donde hay la oportunidad de liderar como la oficina de proyectos, vamos a llamarlo así. Me nombran Product Manager y durante ese momento llegaban muchos tipos de proyectos. También es mi primera vez que toco proyectos de turismo porque nos llegaban muchas apps de eventos. Ándale. Muchas. Entonces, me acuerdo, yo me hice muy buena amiga del líder. Yo era la líder de diseño, entonces me hice buena amiga del líder de desarrollo. Y tuvo la paciencia para explicarme cómo funcionaba todo y por qué él necesitaba que yo le mandara las cosas especialmente como me las estaba pidiendo, ¿no? Oye, pero una pregunta, ¿qué es una app de eventos para quien nos está escuchando? Claro. ¿Cómo la definirías así
para alguien que es nuevo en esto? Justamente, como la voy a describir es porque llegamos a la solución que después propusimos. Todas las apps de eventos son iguales. Necesitas tener una agenda, que es como, yo le digo, es la sangre o las venas del todo, ¿no? Es por qué estás ahí, tienes un contenido, es una agenda que además necesita tener un tiempo. ¿Quién lo va a exponer? Que son la parte de ponentes o quienes participan. Muchas veces hay patrocinadores porque los eventos lo requieren o exponer sus marcas o jalar inversión. Todo el proceso que tú te inscribas, que tú hagas. Con que tengas eso, ¿y dónde es el lugar del evento? Con que tengas eso, tienes una app de eventos. Uh-huh. Después de ahí ya se ha venido evolucionando obviamente el concepto y más la experiencia de los eventos. También los eventos de ahorita no son lo que eran antes. No. Y ya no puedes hacer un evento como antes porque nadie va. Ese es el gran reto ahorita. Tienes que hacer con happening muy divertidos, ¿no? Sí. Un evento como desde un congreso, una reunión de negocios, desde una exposición, ¿verdad? Exacto, llamarles diferentes. Ahora en un evento, en lugar de tener paneles, les llamamos mesas de discusión y de aportación para que también el mismo ponente se sintiera en otro ambiente y hablara distinto, porque de nuevo ya hemos visto todo, ¿no? Pero justamente como todas tienen lo mismo, nos llegaron, no me acuerdo, 3 o 4 seguidas y le digo al líder, oye, a ver, ¿y si hacemos un template? A mí se me hacía muy lógico de que, oye, pues en diseño nada más te vamos a cambiar los colores, los guidelines te dicen que se tienen que hacer estos elementos, o sea, tampoco hay mucho para dónde irse. Ni al cliente le conviene que se la hagamos muy diferente, ni a nosotros entonces, ¿por qué no hacemos un template? Y de ahí, los que eran mis jefes en ese momento tuvieron la gran visión de decir, eso es un producto. O sea, no es algo nada más una eficiencia. Entonces empezaron a empaquetarlo. De hecho, ahí trabajamos por primera vez con la OCB. Les hicimos una plataforma. Oficina de Convenciones y Visitantes, así ¿verdad? Es. Excelente. Hacemos una primera versión de lo que se convertiría en el primer startup de la empresa. Y cuando deciden que lo quieren lanzar a la parte de turismo, me dicen, oye, Estela, pues tú fue tu idea, o sea, está aquí esta oportunidad, pues le estás echando ganas acá en los proyectos, no quieres formar parte de. Y me invitan a este mundo del emprendimiento porque me volví socia de ellos. Y teniendo una startup de tecnología, ya les dije que estudié, ya les dije mi carrera, o sea, sí lo había vivido, pero nunca había tenido todas las riendas de la carreta del caballo, ¿no? O sea, es otra cosa totalmente diferente. Y me dicen, pues aquí está este dinero, o sea, y es un experimento para nosotros, pues si le das en la torre, pues se muere, pero si no, pues, o sea, depende de ti básicamente que esto avance. Entonces, en ese mismo proceso, pues sale la necesidad de seguirme formando. Ahí sí, por los huequitos que yo tenía en esta parte de mi formación educativa. Y tomamos un diplomado de gestión de innovación con tecnología. Entonces, este diplomado lo hace la Fundación Premio Nacional de Tecnología e Innovación, junto con el clúster de software, que pues en Monterrey tenemos un gran ecosistema de clústeres, una gran articulación de industria. Entonces, tomamos este diplomado, fue un full dive en todos estos conceptos de cómo se maneja y se gestiona la innovación. Y para mí fue un abrir de ojos. Realmente, haz de cuenta que yo sentí que me despertó una conciencia que estaba dormida. Entonces, cuando regresamos a la oficina, después de cerrar este proceso, ahora yo veía que todo era gestión de innovación. O sea, que lo que hacíamos nosotros en tecnología realmente tenía estos componentes de innovación. Esa fue la primera vez que yo supe que lo que estábamos haciendo realmente era innovación. Y se terminó de confirmar cuando después me hablan y me invitan a todos los que participan. Bueno, participen en el premio, ya métanse. A mí me querían invitar con el startup. Y les dije, no, participemos con la empresa. Claro. Bueno, pero es que tendrías que entrar acá y tienes que tener un modelo. Habrá modelo. Ahorita no hay, pero habrá. Entonces me convenzo a todos de participar porque había que hacer un pago por ahí. En ese momento yo, además de ser la directora del startup, seguía teniendo un piecito en la empresa desarrollando nuevos negocios y pues me pongo a documentar lo que yo creo que es nuestro modelo de gestión de innovación, diseñar unos pilares, cómo funciona todo, cómo se mueve y cómo a través de los clientes que estábamos teniendo íbamos replicando los casos de éxito. La verdad es que son pocas las cosas, te puedo hablar de muchos aprendizajes,
pero pocas las veces que la bola se nos cayó. Claro. Y eso habla del mismo proceso de innovación que nosotros teníamos muy bien dominado y que no sabíamos que se llamaba así. Entonces fue ver algo que en lo que vivíamos, que nadie lo vio de esa forma, nombrarlo, documentarlo y lo participamos. El primer año no ganamos. De hecho, el primer año, haz de cuenta que pasamos primera etapa, pasa segunda etapa con la emoción pero todavía en esas primeras 2 etapas fue un proceso muy solitario porque yo lo hice yo sola. O sea, estábamos ahí, ellos sabían que le habían metido lana a esto, pero era mi responsabilidad llevarlo. Entonces, y como yo no tenía un equipo propio, pues básicamente eso me lo llevaba yo. Pero cuando pasamos a la tercera etapa que tenían que ir a la oficina ahora sí a vernos, ahí sí yo dije, oigan, ayúdenme porque van a venir y puede ser que ganemos y ya es la última etapa y todo. Y en esa ocasión nos dicen, ¿saben qué? Tienen una empresa bien atípica a lo que el premio participa, claro, porque estamos acostumbrados a ver maquinones, inventarios y eso. O sea, ¿cómo mides cómo mides la innovación que estás generando? Entonces, documenten más, tengan más evidencias para la próxima, pero vuelvan a participar. Y entonces, ¿Y la innovación se puede medir? Sí, claro que se mide. ¿Cómo se mide? De entrada, y yo siempre les digo, en las empresas la innovación te genera negocio, forzosamente, ¿no? Entonces, si alguien está buscando hacer innovación en su empresa y lo quiere hacer a través de terceros, lo primero que les deben de pedir son justamente esos resultados. Buenísimo. O sea, si no, la innovación es otro tagline de moda que está ahorita, ¿no? Y que ahorita ya no es ni siquiera el que está de moda, ¿verdad? Pero es otra cosa que le pones a tu empresa como para decir que estás haciendo algo, ¿no? La innovación sí se mide. También te tiene que generar un impacto grande. Si no es nada más es una eficiencia. Y aunque hay innovaciones que se pueden hacer de manera gradual, claro, no todas las innovaciones son disruptivas, eso sí, pero sí te tiene que generar un impacto medible, ¿no? Sí, y te quiero empezar a lo mejor retar en esos puntos, sí, porque, por ejemplo, puede que nos escuche alguien que ya está como dueña o dueño de negocio, así como tú, y en este caso diga, oye, otra historia de innovación, híjole, he tenido muy malas experiencias. Nos pasa con analítica de datos, ¿no? Sí. Oye, es que ya llegó gente aquí que pues, no sé, se hacía la innovadora y me hizo comprar estas licencias y me hizo comprar esto. No tiene pies y cabeza. Oye, algunos proyectos de innovación caen en el día a día, como decías, y otros son disruptivos, es decir, un nuevo negocio, una nueva vertical, algo que realmente viene a cambiar las reglas del juego. Yo digo siempre que le viene a pegar al estado de finanzas porque necesitas otro para poder explicar de alguna manera. Pero cuéntame en tu caso si consideras un obstáculo este anecdotario o si te ha pasado que llegan y trabajan con alguien que ha tenido una mala experiencia, ¿cómo le sacan la vuelta a eso? Yo creo que voy a inventar un número realista. Yo creo que el 80% de los clientes que nos llegaban habían tenido una mala experiencia. Mucho nos pasaba también, ese sí ya baja el porcentaje, pero el 40% nos habían buscado antes, no se habían decidido por nosotros, 2 años después, era un ciclo muy normal, regresaban y todo lo que nos dijeron tenían razón, aquí estamos, ¿no? Entonces, digo, como negocio es un reto porque pues tiene ciclos, o sea, nuestros ciclos de venta siempre fueron largos, pero hablarte de ciclos de 2 años está muy, muy duro. Pero sigue siendo, pues, un reto justamente platicarle a alguien cómo es el futuro que todavía no está construido. O sea, eso es muy, muy difícil. No importa qué tan bueno sea su negocio, si nadie puede encontrarlo. La ubicación importa. Analizando las ubicaciones disponibles. Esta ubicación es ideal. Estas ubicaciones tienen resultados de advertencias. El storytelling de datos no solo es mostrar tecnología, es resolver retos de negocio. Estamos de regreso en tu programa Café de Datos, en donde estamos platicando el día de hoy con Estela Jiménez, quien nos ha estado contando sobre innovación, sobre diseño y también sobre cómo diferenciarte del resto a partir de aportar ideas. Nos estuvo contando algunos premios en donde ella estuvo destacada y también en algunas iniciativas como por ejemplo una aplicación para hacer eventos. Estela, cerrábamos antes de la pausa platicando un poquito de que es difícil apostarle a la innovación que no conoces o que no sabes cómo dibujar el futuro. Pero yo te quiero platicar una escena que nos pasa muy seguido, ¿no? O sea, como te decía, a veces llegas y han tenido malas experiencias y le tienes que sacar la vuelta, pero también puede ser el caso en el que haya
haya quien diga, bueno, si estoy pensando en un producto, en una empresa, etcétera, la innovación es una parte de todo el proceso y en algún momento me tengo que detener y dejar de innovar o de proponer ideas para ejecutar. Entonces, mi pregunta explícita, y es algo que considero retador, es, ¿la ejecución y la innovación están peleadas? ¿Hay un momento para cada uno? ¿O de pronto la innovación es algo transversal? Platícame tu perspectiva. La verdad es que no tengo la respuesta, pero me inquieta mucho saber cómo piensas de eso. La primera que yo te diría es que desde mi perspectiva la innovación es un marco de trabajo. Entonces, esto que comentas en algún punto las sueltas, para mí eso no existe. ¿Por qué? Porque es un marco de trabajo. Y tal vez no lo aplicas ya, tal vez en el producto que ya sacaste, porque el producto ya va evolucionando, pero sí en la retro que te empieza a dar la gente, tal vez. O lo aplicas en cómo bajar fondos financieros, o lo aplicas. Entonces, para mí la innovación es este marco de trabajo que se aplica a diferentes cosas. Y tal vez sea malentendido que es solamente una serie de actividades que tal vez van muy al inicio del proceso y que son de validación. Pero eso, para mí es esa parte, es algo más completo, ¿no? Me preguntabas también, y por eso voy a cambiar un poquito tu pregunta, me decías, ¿qué es más importante, la innovación o la ejecución? Muchas veces creo que es una de las grandes dudas, y yo cambiaría innovación por planeación o visión. Claro. Donde, y tuve una junta muy interesante, donde justamente estaban dos personas hablando sobre implementar inteligencia artificial. Y una persona decía, es que lo primero que tenemos que hacer es hacer un plan y visión de saber a dónde vamos. Porque si no, entonces vamos a armar quién sabe qué cosa y no sabemos para dónde. Y entonces hay que sentarnos a hacer una planeación y hay que hacer un calendario juntas. Y estaba esta otra persona que decía, no, a ver, yo ya lo acabo de implementar. O sea, yo ya lo hice, mira, aquí están estas herramientas, empecemos con esto y empecémosle a dar. Entonces teníamos las dos partes, las dos orillas, ¿no? El que quería planear un chorro y que no mueve un dedo si no está seguro de que existe un plan. Y el que es prueba y luego vemos, o sea, y construye. Yo creo que es un punto en medio. Sí, y se los dije ese día. Se los dije ese día. Estoy de acuerdo que hay que definir para dónde vamos, sabiendo que no tenemos la certeza o la certidumbre de que sabemos que ese es el destino final, porque estamos construyendo algo nuevo, ¿no? Y por otro lado, estoy de acuerdo en empezar a probar cosas, pero no te puedes quedar solo ahí. Si nunca levantas la vista, que es el cansancio de taller que se habla mucho, si nunca levantas la vista de hacer y hacer y hacer y hacer, no puedes reflexionar lo que has hecho tal vez no tan bien en el pasado para aprender de ello. Nunca hay reflexión y nunca hay aprendizaje y por tanto nunca hay conocimiento. Y no puedes entonces ajustar ruta, porque todo el tiempo, sí, estás, la típica frase de armando el avión mientras lo vuelas, pero nunca estás volteando a ver si ya te diste en la torre con el avión o si sigue volando o qué está pasando. O sea, entras en ese ciclo de constructor que nunca se acaba. Entonces, va a sonar muy vainilla la respuesta, pero es que sí es un punto en medio. Y yo te diría que lo mejor que puede hacer alguien, tanto de manera personal, porque puede ser un aspecto en tu vida que está evolucionando, como de negocios, como de muchas cosas, es verlo esto como un aventurero. Okay. El aventurero de antes que estaba descubriendo el mundo no tenía el mapa, pero decía, allá nadie ha ido, ¿no? Voy para allá. Y entonces se llevaba una serie de herramientas que si andaba de pronto perdida, hace rato hablabas de brújulas, y se volvían expertos en leer las estrellas, en ver el viento, si iban en un barco, si en esto. Luego se llevaban a gente con ellos que los ayudara. El que andaba en la selva se agarraba a alguien local y, a ver, y el local tampoco sabían a dónde iban, pero mínimo sabía de que, oye, escuché esto, vamos por aquí, o te llevas a alguien el típico ingeniero, ¿no? De, oye, pues por si hay un río hay que construir una balsa, ese eres tú. Y entonces te armas de un equipo que se sienta cómodo con la adversidad, pero que puede irse adaptando, pero que sí sigan buscando, oye, allá vamos, allá vamos. Creo que ese es el punto medio. Y ya más filosóficamente, creo que en parte así es la vida. Claro. Porque por más que planeas, no siempre terminas donde estás haciendo tu plan, ¿no? Exactamente. Entonces, es así como trabajo, es así como construyo y es así como vivo. Justamente. No, está excelente. Fíjate, yo también, para compartirle a la audiencia, creo que de la Escuela de Innovación, que obviamente, o sea, conozco un poco, pero no tanto como a lo mejor alguien como tú que lo ha experimentado por más años. Yo sí he aprendido que las historias de usuario es algo clave, ya sea en la parte de visión, planeación o ejecución. Sí.
sobre todo en la ejecución, ¿no? Eso que decías muy claro, ¿no? Como esa ceguera de taller o cansancio de taller, pues evidentemente la emoción del hacer y de ver cómo el código corre y de ver cómo la fórmula salió y de ver cómo el algoritmo dio más accuracy, dices con ganas, pero estoy tan metido a veces en la computadora que nunca me detuve a preguntar, oye, ¿esto era lo que necesitaba? Oye, ¿esto es lo que nos va a servir? Sí, conectó o no sí, conectó. Sí. Digo, recientemente César me entenderá, estamos haciendo una RFP, ¿verdad? Y, oye, un ejercicio de segmentación y ¿cuántos clusters pueden salir? Y yo le decía a César, es que no hace ningún sentido responder esa pregunta si no tenemos entendimiento del negocio. ¿Qué pasa si estadísticamente me salen 15 clusters y hay 15 tipos de clientes y hay 15... Y luego que el negocio lo puede gestionar y luego tenemos el músculo para cambiar nuestra propuesta de valor 15 veces y a cada quien dársela de un color y de un sabor. O sea, entonces creo que va muy de la mano con entender bien la parte de las historias del usuario y creo que en los métodos de innovación es al menos donde yo he encontrado más congruencia en esto, ¿no? Sí, creo que tocas un punto bien importante y es mi parte favorita del diseño. El diseñar estas experiencias va más allá de diseñar algo, sí es algo que la gente al final vive. Y no es solamente, porque estamos mucho en la parte de turismo, diseñarles algo nuevo, ¿verdad? Es un viaje, es un evento, sí es eso, pero también es su día a día. O sea, yo por eso esa plática con Steve Jobs parece decirle, sí sabes cómo cambió nuestra vida por esta tecnología que aportaste a hacer, porque no fue algo que hizo solo, pero que aportaste a hacer. ¿Cómo íbamos a saber que iban a venir todos estos beneficios y todos estos problemas o todas estas oportunidades? ¿Cómo se abrió el mundo a otro lugar? Eso se me hace muy, muy interesante. Y es ahí donde yo me enamoré de la tecnología. Claro. Yo veo la tecnología como otro medio creativo, donde impactas vidas. Y por eso lo hago con mucha responsabilidad también. Eso que acabas de decir, conecto mucho porque... sí, o sea, lo puedes ver desde un punto de vista de negocio de, bueno, pues si no conecta, pues no vendes. Pero también les puedes hacer un impacto que no habías pensado, que creo que es lo que está pasando ahorita con la IA. O sea, son estos impactos que, como dices, te hubieras quedado ahí 100 años y no hubieras podido sacar todos esos escenarios. Bueno, tal vez la IA ahora ya puede. Pero bueno, uno no hubiera podido hacer todos esos escenarios y quedarse en la pura planeación para ver si le dábamos o no, ¿no? Había que darle. Entonces, tenerlo eso, como dices, como una brújula. Estaba escuchando justo de un podcast de White Paper y dicen que en sus oficinas tienen en la entrada los 7 user personas para que siempre que todos los que trabajan ahí entran sepan para quién están trabajando. Y que aunque crezcan, no se les olvide que esa es su misión. Y creo que pues eso es algo muy, muy valioso que, como dices, nunca lo pierdan de vista. Ese es el verdadero norte, ¿no? Está padrísimo. Oye, muy bien, Estela. Y ahorita estás entonces entrando en otra etapa de tu vida profesional. Por favor, cuéntanos. Eso, second phase, tal cual, ¿no? Así es. Cuéntanos un poquito, porque a lo mejor mucha de la gente que te escucha te quisiera contactar. Estela es buenísima para todo el tema, como ya dijo, de innovación, creación, diseño, talleres, de sensibilización. Si estás en un corporativo, en una empresa grande, chica, mediana, lo que te guste, búscala, creo que te puede aconsejar tal como al menos su track record lo ha mostrado. ¿Pero qué sigue para ti? Cuéntanos un poquito de esta siguiente fase profesional que le quieres dar a tu vida. Claro, mira, pues tuve un momento como de cambio personal muy importante. La vida me obligó a hacer una pausa en 2023. Y cuando regresé a lo que estuve haciendo por casi 15 años, algo ya no me conectó como antes, ¿no? Entonces, me di cuenta que pasé muchos años de esa carrera siendo directora, algo que te voy a decir que extraño incluso, que amo profundamente porque es cómo llevas al equipo, ¿verdad? Y eso es algo que siempre lo voy a decir, a mí me encanta trabajar en equipo. Pero realmente, pues como pasa con muchos directores de empresas y tu empresa empieza a crecer, cada vez están más lejos de esos proyectos creativos que eran los que te llenaban el alma y el corazón. Entonces, tomo una decisión personal y me separo de lo que estuve haciendo por ese tiempo y entonces me paso el año pasado en un proceso de definición, más que de descubrimiento, de definición y esto que tú decías, una
caer el 20 que durante todo este tiempo he estado trabajando justamente siempre en innovación, aunque tenía otros nombres, ¿verdad? Y qué es lo que yo le quiero aportar y dónde es donde yo puedo sumar. Entonces empecé como consultora independiente, pero llegué al punto, y por eso esta segunda etapa, este second phase, es el nacimiento de este siguiente momento en donde lo que quiero dejarle al mundo que es. Claro. Y es estos aprendizajes y es ser ese compañero, te decía hace rato la analogía del aventurero. Yo quiero que ustedes, aventureros que están allá afuera, ser parte de sus equipos. Y les puedo aportar en ese momento justamente el ser esa guía, el ayudarles a sentirse cómodos con lo desconocido, el apoyarlos en esa tenacidad que necesitan para tomar decisiones desde diferentes perspectivas. Sigo con la parte de diseño de producto digital, que es lo que ha sido mi experiencia por todo este tiempo, desde que era diseñadora. Entonces, si están buscando lanzar algo nuevo, si quieren construir algo que le pega directamente a la transformación digital de tu empresa o quieres hacer algo totalmente nuevo, decías hace rato, es una nueva línea de negocio, eso es lo que a mí me encanta. He lanzado 10 startups y siempre esa parte del inicio yo creo que es lo que más me llena, es lo más difícil y creo que es donde yo les puedo sumar con esta experiencia que he tenido a lo largo del tiempo. Yo ya lloré lo que ustedes van a llorar, yo ya sudé, me estresé por esas cosas, entonces es ahí. Y también me quedo con la parte de lo que yo llamo diseño de negocios y innovación estratégica, que es ahora sí buscar las respuestas o la información que necesitas para tomar decisiones, pero desde adentro. Claro. Mi especialidad no es, y se acompaña obviamente de hacer estos estudios de mercado y eso está bien y es necesario. Pero mi especialidad es hacerte esas preguntas al interior para analizar lo que hoy tienes en tu empresa, dónde estás parado, quién es tu equipo y entender, ok, si hoy estás en el punto A y quieres llegar al punto B, perfecto, ¿qué necesitas hacer en medio? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo necesitas empezar? Porque muchas veces empezar es lo que nos paraliza. Claro. Y entonces ir desmenuzando eso, hacer un plan y buscar la información de lo que tú tienes para luego ahora sí empezar a construir hacia dónde vas. Entonces, es lo que me he estado dedicando, desde, te digo, ayudarle a empresas a generar sus primeras startups. Por ejemplo, ayudarle a una empresa, estuve con Semáforos de México, que están desarrollando su nuevo plan estratégico de marketing. Entonces, a mapear todos esos procesos comerciales que hoy existen y cómo están ahora y cómo se pueden ver después. Y muy reciente, ahorita estoy platicando, y lo decías muy bien, con estas personas que les gusta construir y ver su tecnología, pero que no están conectando con el negocio precisamente. Entonces, creo que hay mucho valor tecnológico en muchas empresas y en muchos emprendedores y no logran llevárselo a las manos de las personas correctas. A veces ni siquiera porque no está el market fit. Creo que a veces sí está el market fit, pero como decías, no está el storytelling a veces ni siquiera. Entonces, apoyar también por ese lado. Second Phase se dedica a esa parte y bueno, le sumo también la parte de diseño de experiencias, que ahí va desde hacer algo desde cero, manuales de experiencias, manuales que tú tienes en la empresa para poderle compartir a tus colaboradores y que todos nos alineemos a la misma experiencia que queremos lograr en la parte de servicio o de producto, hasta, oye, hoy ya tengo esto, ¿qué le hace falta? Cuáles son los pain points, cómo podemos mejorar las transacciones, levantar esa parte. Eso es todo lo que queremos hacer en Second Phase. Oye, está excelente, bastante bien. Yo veo a Estela con lo que cuentas como una viajera en el tiempo, vienes del futuro, ya lo viste, a qué nos vamos a topar, ya sabes qué nos va a pasar y de pronto una mente que tiene más claridad en esos casos creo que puede ayudar mucho y puede acompañar muchos procesos tan bonitos como algunos de los que ya están en el clúster de turismo. Hemos coincidido ahí en comités también, etcétera. Entonces, pues bueno, toquen la puerta ahí al clúster si quieren saber algo del trabajo en donde esta colaboración y innovación ha sucedido. Estela, un último mensaje para la audiencia que quieras compartir, alguna invitación, alguna promoción que quieras hacer, lo que guste. Pues bueno, la primera, ya los decías, Pedro, y yo siempre estoy abierta a que podamos platicar. Entonces, muchas veces lo que nos detiene es ese miedo a la incertidumbre. Platiquemos. Si me topan en algún lado y me ven, acérquense. El LinkedIn, que ahora que escribes. Así es. Estoy como Estela Jiménez.
Stella como la cerveza, y me pueden encontrar ahí. Y justamente ahorita que decías que estoy escribiendo, es otra parte que me hacía falta. Estoy empezando a compartir todas estas historias. Me va a encantar conocer las historias que ustedes tienen y ver cómo podemos sumar por ahí. Y eso para mí es primero. Ya si ustedes dicen, bueno, sí necesito tus servicios, con mucho gusto me pueden encontrar en hello@estelajimenez.com. Escríbanme o búsquenme por LinkedIn. Voy a tener un momento para conectar con ustedes. Y si me permite cerrar con algo, la innovación, como dices, se aplica en todo. Y puedo asegurarles que ahora está mucho más aplicado en mi vida también. Entonces, tengamos ese approach al mundo y creo que nos va a hacer más resilientes, sobre todo en un mundo que cambia todos los días. Es necesario, muy bien. Así que gracias por visitar Café de Datos. Recuerden, audiencia, que el café, la innovación y todo lo relacionado a la transformación digital va mejor con café. A la próxima. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.